Que tengan un día con todos los inquebrantables. Bueno, aquí estamos con el pájaro de la resiliencia, Juan, que se sorprende de todo lo que pasa, y seguimos contándoles todo lo que está sucediendo. Y hoy vamos a hablar sobre la economía próspera de Ucrania, aunque con un signo negativo, la verdad, pero de todos modos, al parecer, Zelensky ha empezado poco a poco a lograr la realización de sus planes, es decir, el agotamiento de la economía. La verdad es que no está logrando agotar la economía de Rusia de manera instantánea, por eso la economía de Ucrania se está agotando aún más. Y aquí ya hay pronósticos nada alentadores. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, lo cual me sorprendería mucho. Y vamos allá. Miren, aquí las compañías de inversión están pronosticando un crecimiento de la economía de Ucrania de apenas un 1%. Eso sí, aquí hay una disminución del crecimiento del 1.5% al 1%, pero incluso esta enorme cifra es un poquitito extraña, porque este 1% lo asegura el crecimiento del complejo industrial de defensa. O sea, todos esos drones que todos los que pueden producen, me parece que pronto hasta en los jardines de niños los van a producir y ensamblar esos drones. Cuentan que hay un problema con la escalada de la guerra, y todo esto se extiende absolutamente a todos los sectores, a muchos sectores fuera del complejo industrial de defensa. La razón principal sí es que la financiación del sector del complejo industrial de defensa es alta y por lo tanto sigue aumentando. Y este aumento no se debe a que alguien haya ganado algo o se hayan obtenido otros beneficios. No, esto es puramente por la inyección de dinero, por el financiamiento de Ucrania con dinero proveniente de la Unión Europea. La razón principal es que este año la financiación del sector de la industria de defensa será significativamente mayor gracias al apoyo internacional de la Unión Europea en forma de este gran paquete. Es decir, por alguna razón el PIB se calculó junto con estos préstamos o ayudas otorgadas. Bueno, como sea que lo llamen, es una inyección de dinero. Pero el sector civil sufre cada vez más, lo cual en realidad no es sorprendente, ya que absolutamente todo está sufriendo. La metalurgia está cerrando, la extracción de carbón tampoco va bien, y además los territorios donde se puede extraer ese carbón son cada vez menos y menos. El mismo gas que Zelensky prometió extraer para abastecer a toda Ucrania y no depender de fuentes internacionales. Pero por alguna razón tampoco está disponible. Es extraño, las promesas electorales no se cumplen. Nunca había pasado algo así. Y aquí vamos de nuevo, qué giro como decimos nosotros. El sector civil empieza a sufrir por la escalada que de hecho comenzó más o menos en junio, y ya según algunos indicadores de junio vemos una desaceleración en el consumo de los hogares que era un motor poderoso de la economía y sostenía el crecimiento en general, todos los años anteriores. Y además están estos gritos constantes, oh, los extranjeros allá en el extranjero, en Ucrania, oh, nosotros allá, oh, a esos extranjeros. Al final simplemente no envían dinero a Ucrania. Es decir, aquellas personas que antes trabajaban en el extranjero y enviaban dinero a sus familias en Ucrania, ahora ya no envían nada. Porque las familias poco a poco empiezan, bueno, de hecho ya están terminando probablemente de irse quienes podían. Por cierto, aquí hay una noticia que no es muy buena para los ucranianos. Ahora toda la Unión Europea ya no va a otorgar protección temporal a los ucranianos, tanto a los hombres como a las mujeres que deben cumplir el servicio militar y que no pudieron mostrar su documento militar que demuestre que no deben pelear en Ucrania. Así de extraño es esto. Es decir, al principio los abogados decían que esto sería aplicable a partir del 1 de marzo de 2027, pero ahora resultó que no, que se puede hacer así. Simplemente decir sí, ya no los vamos a aceptar, eso es todo, adiós. Y excelentes especialistas en programación, medicina, geología, maestros, médicos de Somalia, Ruanda, Siria siguen llegando, pero aquí todo está perfecto. Pero los ucranianos, pues, ay, no los vamos a aceptar, que se queden allá, que peleen, que mueran, bueno, ¿qué más da? Tenemos migrantes. Al parecer así es como piensan, pero bueno, por cierto, si ya están cansados de la política, tengo otro canal donde pueden distraerse. Es ciencia pura, divulgación científica, no es ciencia tan hardcore. Y aquí hay varios videos diferentes. Aquí hay hallazgos interesantes, que el calor nos vuelve más tontos y que encontraron algo en la órbita. Además, hay resúmenes en shorts, si les interesa. Así pueden escuchar 1 minuto en vez de 10 minutos.
O, por ejemplo, hay análisis de 1 hora sobre todo tipo de contactados, Anunnakis, hiperbóreos y otros habitantes de esos asteroides que se comunican con diferentes contactados que están en sus propias salas de hospital. Bueno, médicas, obviamente, porque ¿dónde más va a estar un contactado si no es en una sala del hospital? Bueno, sigamos. Miren, aquí tenemos algo sobre economía. También habla el copropietario de Nova Pošta. Él dice lo siguiente: el bombardeo masivo del 5 de agosto fue el punto después del cual la guerra pasó a otro nivel, al de la destrucción mutua de las economías. Así evaluó las consecuencias del ataque el fundador de la paquetería, Vladimir Poprishniuk. El bombardeo de hoy mostró que estamos entrando en una nueva fase de la guerra, la de la destrucción mutua de las economías, una destrucción de tal magnitud. En la retaguardia no había habido algo así desde el inicio de la invasión, pero aquí se puede recordar un viejo refrán. Por ahora, bueno, por ahora. El gordo adelgaza, el flaco se muere. Y aquí nuevamente surgen muchas preguntas sobre el mando de las fuerzas ucranianas que están bombardeando, de hecho, objetivos civiles en la retaguardia. En Rusia, todos esos Wildberries y otros, con la esperanza de que ahora mismo la economía rusa colapse. Y nosotros aquí nos animaremos, como algunos dicen en el canal de Telegram, por ejemplo. Hay un tal Taras Chmut, y este mismo Chmut declaró que el chiste es que los misiles algún día se acabarán, pero nosotros seguiremos firmes como hasta ahora. Pero el problema es que todos esos voluntarios, los habitantes de esos sótanos donde se producen drones y otros lugares similares, en Kiev, ellos estarán en los estudios con café caliente en la mano, o té o agua mineral en el peor de los casos. Pero la gente, bueno, poco a poco se está acabando. Y ayer también hubo un video sobre que si la Federación Rusa moviliza a 500,000 personas, y lo más probable es que así sea en otoño, entonces nosotros, me refiero a Ucrania, también debemos encontrar otros 500,000 personas, no hay otra salida. Pero de nuevo, todos estos personajes políticamente sesgados que hablan en los estudios, no les vendría mal ver la diferencia en la población de Rusia y Ucrania. Probablemente sería útil. Pero bueno, veamos qué dice ese tal Paprishniuk. Él cuenta que en esta confrontación gana quien se adapta más rápido. La empresa privada encuentra nuevos caminos, reorganizan la logística al instante y reconstruyen lo destruido. Y aquí surge de nuevo la pregunta: ¿por qué entonces la economía se está derrumbando? Si cada vez hay que reconstruir lo destruido, no habrá suficiente dinero para los negocios. Abres un café, lo bombardean. ¿Quién lo va a reconstruir? Eso está bien para gigantes como, por ejemplo, Nova Pošta, o no solo una empresa de logística, sino otras también. Sí, ellos pueden sobrevivir gracias a algún colchón financiero, por un tiempo determinado, y aún así, no es ilimitado. Ahí tienes el ejemplo de Wildberries en Rusia. O sea, era una empresa enorme con ingresos de miles de millones. No puedo decir sobre las ganancias, pero los ingresos seguro. Y de repente ahora Wildberries tiene enormes problemas. O sea, la bancarrota podría no estar lejos si esto sigue así. Porque operar sin almacenes pues es muy difícil. Y en Ucrania pasa lo mismo. Bombardean los almacenes de Rosetka, de Epicenter y también los de Nova Pošta. Los bombardean. ¿Cuántas veces se pueden reconstruir esos almacenes? Bueno, tal vez se pueda. ¿Y de dónde van a sacar los productos? ¿También los van a reconstruir? Surge la pregunta. Y eso no es todo. El asunto es que la economía normalmente sufre por la corrupción. La corrupción corroe la economía como el óxido corroe el hierro. Y resulta que aquí prácticamente todos son corruptos. Y acusan de corrupción incluso a una gran activista, una policía, una luchadora y demás. A la representante de Ucrania en Estados Unidos, Stefanishina. De repente, y en medio de todo esto, le dieron, ¿cómo se llama?, una sospecha formal. Y ahora tiene un caso penal. A la ex embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Stefanishina, le impusieron una medida cautelar en forma de fianza de 6 millones de grivnas. La verdad, no tengo dudas de que, como siempre, igual que con Yermak y otros personajes, aparecerá alguna organización tipo Sea Cuernos y Pezuñas con un capital social de $100 que pagará su fianza. Pero aún así, de todos modos, imagínense qué vergüenza mundial debe ser que a una embajadora, o sea, en Estados Unidos, una embajadora en Estados Unidos, que es una persona que literalmente está bajo los reflectores de todos los medios y de todos los políticos. Y si la atención se debe a que tienes un caso penal, pues eso es simplemente brutal. Y es solo una embajadora común, o sea, esta persona la verdad ni siquiera entiendo cómo es posible. Bueno, aquí estamos con Juan. Seguimos sin entender, pero vamos a ver qué pasó con esa Stefanishina.
Entonces el Tribunal Supremo Anticorrupción de Ucrania impuso una medida cautelar para la exembajadora de Ucrania, Olga Stefanishina. La exembajadora está obligada a presentarse cuando la llamen los detectives de la NBO, informar sobre su lugar de residencia, bueno, como siempre pasa en estos casos. Y lo que se sabe es que hay hechos de adquisición de bienes por otras personas que actuaron por encargo de la sospechosa. En resumen, ella también compró bienes raíces allá, y a nombre de su mamá, de Sasha y de algún otro representante de la gran... bueno... Y también estaba buscando una casita en Estados Unidos por $550,000. Es una persona con un salario, bueno, con suerte unos 2 o 3 mil, incluso si fueran 5,000. De repente resulta que ella también está buscando una casita en Estados Unidos por $550,000. ¿Y quién está allá? Compra Mercedes por 180,000. ¿Quién? Una propiedad de $550,000. Todo estaría perfecto si esos ingresos estuvieran de alguna manera comprobados. Y bueno, eso todavía se puede discutir, pero aquí también tenemos a Da, por cierto, aquí mismo en mi canal de Telegram. Suscríbanse, apunten la cámara de su teléfono o tableta a este código QR y entrarán al canal de Telegram. O en la descripción del video hay un enlace directo por si acaso me están viendo desde un dispositivo móvil. Entonces, ¿qué tipo de bienes raíces tiene esta tipa? 2 departamentos, uno en un complejo residencial y otro en Chinatown. 11 millones de grivnas. Un departamento en un complejo residencial de clase empresarial en la capital. Un lugar de estacionamiento y varios locales no residenciales. El automóvil Mercedes-Benz también está bastante bien. Es un 220D. Bueno, no es que sea súper caro, pero de todos modos. Y además, también estuvo negociando la compra de una casa por $550,000 en Estados Unidos. Excelente. Además, sus ingresos oficiales no le permitían adquirir una propiedad así. En aproximadamente un año y medio ganó 3.7 millones y solo sus 2 departamentos valen 11 millones. Además de todo eso, también está un excomandante de logística de la Fuerza Aérea que también se convirtió en dueño de 6 departamentos, 3 casas, 6 terrenos, 4 autos y mucho más. Pero esos son solo 2 personas. Imagínate, si cada uno de ellos tiene 6, 8, 10 departamentos adquiridos sin duda con trabajo honesto. Y hay varios miles de estas personas. Hay personas así, digamos que ni siquiera son altos directivos. Son aquellos a quienes los ascensores sociales llevaron de la miseria a la élite, por así decirlo. Estos miles de nobles poseen miles de departamentos o decenas de miles. ¿Qué hacen las personas comunes? Las personas comunes prácticamente sobreviven ahora en la pobreza. Los datos oficiales dicen que el 72% de los ucranianos están por debajo del umbral de subsistencia, prácticamente en la pobreza. Pero tenemos dueños de todas esas mansiones, autos y todo lo demás que para empezar se la pasaban paseando. Viven como ricos. Pasean como si vivieran en la abundancia. Y desde las pantallas, algún tipo de idiota dice que ustedes están luchando, que debemos resistir, que vamos a mostrar esto y aquello y esto también. Y ahora nosotros como que pero ellos ese lo hacen en los estudios y en sus casas más lujosas y a la gente se la llevan al frente. Y además están esos 500,000 de los que ya hablé. Ese número no salió de la nada. Pronto llegará. Estoy seguro simplemente van a escalar, escalar y escalar. En cuanto a esa Stefanishina. En vez de quedarse callada, anda diciendo por todos lados que no tiene la culpa, que no va a trabajar en el servicio público, que tiene que garantizar la seguridad de su familia. Y si garantizas la seguridad de tu familia a costa de otras familias, ¿cómo se llama eso? Por cierto, para eso hay un término bastante bueno. Vamos a escribir en los comentarios cómo creen que se llama esto. Cuando una persona vive a costa de otra, o incluso de varias, y dice que su familia es sumamente importante, mientras que las demás familias no importan, que va a pasar por encima de quien sea. Desafortunadamente, ahora casi todo el entorno de los líderes poderosos en Ucrania es más o menos así. Y además, estos cambios extraños de una cosa mala por otra igual en el gobierno de Ucrania también dejan todo, bueno, en general muy raro. Y este Umerov, al que no logran acomodar en ningún puesto, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa o algo más. Recientemente, Estados Unidos rechazó por segunda vez que este mismo Umerov fuera embajador de Ucrania en Estados Unidos. Pues porque caray, ¿a quién están poniendo? ¿Qué están haciendo? Además, él mismo también es ciudadano estadounidense, su familia tiene pasaportes estadounidenses, tiene un montón de propiedades en Estados Unidos, por supuesto, todas ganadas con el trabajo más honesto, y que un ciudadano estadounidense será el embajador de Ucrania en Estados Unidos. Eso es maravilloso. Es simplemente la opción ideal, mejor que eso no hay.
¡Qué barbaridad! La verdad no sé qué más pueden hacer para que nosotros, estimados espectadores, veamos si nuestro sombrero se haga más pequeño como el de Juan, más o menos. Además, es interesante que ahora hay un embajador de Ucrania en el Reino Unido, llamado Zaluzny. Por ahora no lo sospechan de corrupción. Pero él ya empieza a oponerse a la OTAN, un embajador empieza a oponerse a la OTAN y dice que la OTAN ya no es la misma. Es como la zorra en la fábula de Krylov que decía que las uvas estaban verdes. La zorra y las uvas. Entonces, Zaluzny dice que hay muchas preguntas sobre la OTAN, él dice que es partidario de la alianza, pero Rusia ha encontrado una forma de contrarrestar casi todas las armas del bloque. Él cuenta que la alianza debe cambiar. Y antes de esto yo ya lo había mencionado. También contó que Ucrania nunca entrará en la OTAN. Y todo el problema, les recuerdo, es esta guerra. Comenzó con esas líneas rojas. Sobre que la OTAN no debe acercarse a las fronteras de la Federación Rusa. Ahora ya se acercó completamente. Y ya no se puede hacer nada. Pero todo esto se pudo haber evitado antes de que comenzara la guerra a gran escala. Cuando, bueno, se podía haber limitado a algunos conflictos locales, en lugar de convertirlo en algo global, pero ahora ya no hay vuelta atrás. Ahora un montón de gente ha muerto, cientos de miles de personas están en tumbas, y nos dicen que no vamos a entrar a la OTAN y que en realidad no necesitamos esa OTAN. Entonces, ¿para qué demonios, perdón por la expresión, hicieron todo esto? ¿Para qué? ¿Para luego comprar departamentos en los complejos habitacionales, en esos mismos complejos? Bueno, obviamente la respuesta creo que es clara, es claro. Incluso Zaluzny llegó al punto de que no estuvo en la reunión con el nuevo ministro de Defensa británico, es decir, el embajador de Ucrania en Gran Bretaña, que debería estar en todas partes, como barril en cada tapón, mejor dicho, como tapón en cada barril. Es decir, debe estar presente en cada evento. Pero el embajador se perdió en algún lugar y no estuvo allí. Además, la oficina del presidente y el subcomandante Zaluzny lo explican de manera diferente. Unos dicen que ni siquiera lo invitaron, eso está muy mal, y el otro dice que Zaluzny no lo hizo y eligió otro evento. ¿Cuál? Bueno, obviamente al parecer ir a algún restaurante a comer algo rico. ¿Y para qué necesita él todo eso? Eso es trabajo. Además también tiene que asistir a otros eventos, váyanse, ya saben a dónde. El embajador sabe mejor que nadie. El embajador como embajador va al restaurante y se sirve unos pepinillos, un poco de col. Así son nuestros trabajadores. ¿Y qué? Y Zelensky anda diciendo en cada esquina que no hay misiles para la defensa aérea. Y que construyan menos, que de aquí para allá. Me da curiosidad, pero si no hay armamento. En tiempos de la Gran Guerra Patria, si no tenías tanques, pero querías dar la impresión de que sí los había, bueno, hubo casos en los que los hacían de madera contrachapada para que los aviones que volaban arriba los vieran y pareciera que había alguna reserva ahí. Pero si no tienen misiles, al menos guárdenselo para ustedes, caray. Ahora, bueno, pueden enviar cualquier cosa que explote ahí y va a explotar porque, bueno, cumple su objetivo, porque no tienen armas. ¿Para qué hablan de eso? ¿Qué clase de métodos de guerra son esos? Yo no soy un especialista en guerra, obviamente, y nunca lo seré, y gracias a Dios. Pero cuando escucho esas cosas pienso, me surge la duda sobre su idoneidad profesional. No es que seamos unos grandes gerentes ni nada, sino simplemente para poder comer un poco de borscht, para poder llevarse una cuchara de borscht a la boca. ¿Serán capaces con esas capacidades mentales? No lo sé. Vamos de nuevo a escribir en los comentarios. Juan y yo vamos a leer todo eso con atención. ¿Y entonces qué? Medimos el poderímetro con el poderímetro de nuestros especialistas. De la más alta calidad. El poderímetro marca puro poderío, todo está perfecto. Y ahora pasamos al siguiente accesorio. Estos son los lentes del poderío, que nos protegen de la radiación penetrante de los pasiriotas. Y veamos qué han dicho en las últimas horas o días esos mismos representantes de la élite política ucraniana. Han dicho muchas cosas y ahora vamos a verlas. Hay un personaje así que dice que no debe haber ninguna elección. Evidentemente la persona quiere seguir ganando dinero, sentarse en su cocina con la bandera de Ucrania, con cara seria y cobrar por sus intervenciones. Головна і єдина мета, яка має об'єднувати суспільство, владу, це виграти у цій війні. А всі ті, хто зараз займається підготовкою до виборів, вони аферисти. Rano. Але побачимо, головне виграти війні, а тоді будемо приймати. Pues ve a pelear, tío. ¿Para qué te pusiste una camiseta con el Kremlin medio destruido? Colgaste la bandera de Ucrania en la pared de tu cocina, comiste rico, lo acompañaste con bebidas y ahora andas diciendo que ahora sí se puede pelear. Ay, cómo somos, ay, cómo somos.
Esto es una locura. También está ese monstruo barbudo que anda contando de todo. No me lo topo tan seguido, pero cuando me lo encuentro, miren nada más esa casaca militar brillante. ¿Qué es eso? ¿Un club? ¿Una versión de estilo militar para club? ¿O qué es esto? ¿Esto? Es una señal para los ucranianos de que, lamentablemente, lo más seguro es quedarse en casa. Por extraño que parezca, hoy Ucrania es el lugar más seguro para Ucrania. Ah, Ucrania es la más segura. No, para gente como tú, claro que es un lugar seguro porque pueden otra vez colgar otra bandera en la cocina. ¿Ves? Todos se parecen, como si salieran del mismo molde. Y estos, bueno, son hermanos pero de otros lugares, pero aún así. Y cada uno de ellos dice alguna tontería y suena absolutamente igual. Este tipo cuenta que el pueblo luchará hasta la victoria final. Este dice que en Ucrania es seguro, bueno, lógico, y son personas que viven tanto en Ucrania como en el extranjero, ucranianos. Se sientan y ven estas tonterías y piensan, ¿qué estás diciendo? ¿Para qué es esto? Ya nadie va a creer en eso. Bueno, hace 3 años todavía había quienes creían, pero ahora, ¿qué está pasando en realidad? Y, claro, esta situación en Polonia, en otros países europeos, ya han pasado 5 años de guerra. Tal vez las mujeres y los niños tienen derecho a vivir en sociedades europeas más o menos seguras, aunque no se puede llamar así a la polaca, pero es hora de que los hombres regresen a casa. Ah, sí, claro, los hombres deben regresar a casa. Entonces, ¿por qué estás sentado con una camisa brillante y no en el frente? No entiendo, la verdad. Proteger a Ucrania, porque solo Ucrania puede proteger a los ucranianos. Bueno, claro, ahí va otra vez diciendo tonterías al público. ¿Y a quién más? Vamos a ver, pues veámoslo a él. Aquí hay otro más. Este genio todavía sigue hablando. En realidad, simplemente no ganamos el juego. Por eso trabajamos con estos chicos, y ellos se comportan de manera muy heroica con nosotros. A veces ocurren situaciones con la URSS, alguien intenta escapar del auto, saltan por la ventana. Aquí no hay ninguna guerrera brillante. Al parecer fue al club, se la quitó y se puso una camiseta tipo pijama. El hombre estuvo con nosotros en la instrucción militar básica, hablamos con ellos, y cada vez les cuento algunas discusiones o vectores históricos. ¿Históricos qué? ¿Vectorías? ¿Qué es eso? ¿Vectoría? Inventa tus propios términos. Recuerdo que había un personaje entre los clásicos rusos que inventaba palabras. La verdad, no recuerdo el nombre de ese escritor. Un buen escritor, o sea, lo de personaje aquí no tiene ninguna connotación negativa. Pero este personaje inventará vectoría, no lo sé. Algo muestra y estoy muy contento. Veo cómo estas personas cambian. El destino les dio la oportunidad de estar entre los que defienden su patria, ser como los cosacos, como los zaporogos. Dios mío, ya no se puede escuchar esta tontería. Incluso tras bambalinas del poder con esos caballeros y esos zaporogos ya, Dios mío, cuántos cientos de años llevan desaparecidos y aún así. Así están las cosas con nosotros. Adiós a todos.